Listo, Karen, ya estamos grabando. Vale, muchas gracias. Bueno, pues buenas, queridas y queridos. Como con una combinación de sensaciones. Por un lado, lo chévere como de llegar al final del curso, que me parece ha tenido un arco dramático interesante, tanto para ustedes como para mí, porque me ha resultado muy preñador, como que me ha puesto a pensar en muchísimas cosas, porque me ha aportado mucho, vale, me ha aportado mucho también el cómo transmitir una idea sobre la versatilidad para ustedes. Que, por ejemplo, haber entendido que para mí la versatilidad no era una técnica, sino una herramienta, no era una herramienta, sino una forma de trabajo. Es decir, todo lo que yo hago es en el entorno de la versatilidad, en el entorno de lograr la mayor como diversidad de voces internas en el relato para que el relato sea atractivo para el que lo escucha. Porque finalmente todo lo que uno hace en la vida, ¿no? Y aprende y mira y busca y repasa y no sé qué. Y finalmente a estas alturas de mi vida yo vuelvo a mirar atrás y pienso que el mejor momento de la narración, de ser narrador, es cuando querés a toda costa hacerte amado. Y eso no implica que tengas que contar cosas bonitas y de unicornios, sino una relación de encuentro profunda, intensa, nítida con el público que te encuentras. Y esa relación no se trata de un trabajo de, digamos, de curación o de propaganda, que no quiere decir que no se pueda hacer curación o propaganda con lo que hacemos. Pero en mi caso, por lo menos, la orientación de la narración tiene un objetivo netamente estético. Y dentro de esa estética, por supuesto, puede ocurrir algo de curación y puede ocurrir algo de propaganda, pero no como fin, que es lo que tienen la curación y la propaganda, se vuelven el fin del ejercicio. En cambio, en la estética no tienes por fin ni curar, ni difundir, ni publicitar, sino que tienes por fin dejar ver, hacer a la vista ese universo que para ti contiene un nivel atractivo, interesante y profundo de las relaciones humanas y de las relaciones con la vida. ¿m? Con la vida, con la muerte, con los grandes temas, la vida, la muerte, el amor, el odio, en esas cosas. Eh, entonces, proponerles a ustedes este taller y que ustedes lo que como dicen los muchachos ahora, me copiaran, finalmente tiene esta magia de estar explorando un recurso que en el caso de los talleres lo que uno intenta es ofrecerle al estudiante distintas herramientas que le permitan abordar el tema de lo que estamos tratando. ¿Mm? Entonces, pues yo he estado haciendo mi resumen de lo que hicimos a lo largo de todas las 8 sesiones y creo que hemos trabajado con ciertos elementos y ciertas herramientas, ahí sí, martillo, serrucho, taladro, tornillo, que nos dan pistas de la versatilidad. Aquí quisiera preguntarles a ustedes sobre esas herramientas, porque yo tengo la lista mía, pero no sé la de ustedes. Dale, Connie. Siento que, digamos que un factor bastante importante que pudimos hablar y evidenciar en el taller acerca de la versatilidad, primero es uno no casarse con una forma de contar, sino permitirse como conocerse a uno mismo
para sí mismo tener en cuenta qué es lo que quiero llevarle al público. O sea, lo que es que no sé, siento que este taller ha abarcado demasiadas cosas, como el tema de lo que tú decías. Si se está tomando un tema delicado, listo. ¿Qué herramienta tengo yo para cerrar ese tema y no dejar jodido al público? Primera. En otras sería el conocerse uno mismo, con el como por ejemplo, como con el último ejercicio que hicimos, que era como listo, o sea, mi comportamiento en cada sentimiento es así, pero así mismo reacciona el otro. Y Dame un tomar, segundito, Connie, un segundito que llegó el perro. Entre, pues. Me da risa porque él me toca la puerta con la pata como si fuera el timbre. Ahorita te sirvo. Lista. listo, esos serían como dos puntos importantes. Y el tercero ya sería, digamos, el tema de poder llevar esos sentimientos con voz, gesto, para lo que dices tú, siempre tener en cuenta de qué manera yo quiero que el público se conecte conmigo. Entonces siento como que a mi concepto, esas serían como las tres herramientas y que la versatilidad no solamente es decir, ay, sí, yo soy un cuentero, no sé, puedo moverme de tal manera, puedo llevar mi voz de tal otra. O sea, está bien, pero también es como listo, pero internamente, ¿cómo estoy yo? Internamente, ¿qué le quiero regalar al público? Entonces es una palabra, por decirlo así, que engloba tantas cosas, tanto físicas como mentales, que me parece bastante interesante. Pero en lo personal, para mí serían esas tres como las herramientas. Vale, muy bien. Gracias. Jorge. Hello. Hello, Kitty. Oye, sí. Mira que, bueno, para mí una herramienta importante fue encontrarme con cosas que asumía, ¿no? Que daba por hecho. Lo que pasa es que justo ahora no soy capaz de decirte el nombre que le pusiste, pero me quedo con las diferentes posiciones que yo puedo tener cuando estoy narrando, ¿sabes? Como poder ser el narrador o ser el comentarista, y sé que me hace falta otra, pero, El personaje. el personaje, claro, y más allá como los nombres, como de irme preguntando cómo quiero mostrar este evento, cómo quiero mostrar esta escena, a qué le estoy dando yo importancia. Siento que me voy con la curiosidad y con la tarea de entenderme o entender las emociones, porque me cuesta mucho los últimos talleres, ¿sabes? Como esa versatilidad de las emociones, de moverme de una emoción a la otra, aunque lo entiendo parcialmente como todo lo que entiendo en la vida, pero como que me cuesta mucho entender aún cómo sería yo moviéndome en esa versatilidad. Pero para mí las herramientas que se vieron acá, yo las resumiría en esos dos grandes grupos, ¿sabes? Como en preguntarme desde qué tiempo era que lo llamábamos, desde qué punto de la narración lo estoy contando, como narrador, como observador, como personaje, y desde qué Desde que, emoción. sí, había una cosa con el tiempo, pero serían sitios emocionales. Ok, y desde qué sitio Yo lo llamo emocional. como sitios emocionales. Uno se para en un sitio donde las emociones son de una manera. Cuando estás en el narrador tienes un tipo de emociones, una temperatura emocional. Cuando estás en el personaje tienes otro tipo de emociones. Y cuando estás en el comentarista es bastante frío. Digamos, él con lo único que tiene preocupación es con conquistar al público. Ser Claro, así, pues que llevárselo de calle y que sea suyo, pero no para sí mismo, sino para el cuento. para que el ¿Mm? cuento continúe, claro, para darle fuerza. Dale fuerza, ánimo, pero yo los llamo sitios emocionales porque no se siente igual si tú eres la víctima que el victimario. Y no se Sí, siente igual a nivel de sitio emocional si tú estás en el presente, en el futuro o en el pasado.
Entonces, si yo estoy teniendo la pelea, si Jorge Sánchez y Carolina Rueda se pegan una pelea, estamos en el presente, o sea, estamos en personajes. ¿Ah? Sí. Porque no sabemos en qué va a desembocar. Estamos en la pelea, todos los demás no saben qué va a pasar, si yo me voy a ir, si voy a dañar la llamada, si vos te vas a ir de la clase, estamos en la plena pelea. El momento en que cualquiera de los dos toma una decisión radical, es decir, por ejemplo, te vas de la función, te vas de la clase, ¿eh? Y yo me quedo hablando con los otros, y vos te vas a hablar con tu amigo aquí al lado de lo que acabó de pasar con tu profesora, ¿m? En ese momento los dos ya somos narradores, Qué porque buen la ejemplo. pelea ya no está en vivo, sino que ya la pelea está en pasado. Si está muy caliente todavía ya está en pasado, porque ya terminó, ya finito. Ya de aquí para adelante solo es discurso sobre la pelea. La pelea ya no tiene más frases ni más escenas, ya terminó. Entonces somos narradores, estamos contando lo ocurrido. Y dentro de 20 días nos encontramos en la reunión esta presencial que vamos a tener y todos nos empiezan a mamar gallo a vos y a mí por la pelea que nos pegamos. Y a decir, uy, no, pero es que se puso áspero, no, yo pensé que entonces ya ellos se ponen de comentaristas. Y vos y yo, que somos los personajes haciéndonos los huevones, también hacemos comentarios sobre la situación. Pero la situación emocional ya es una situación fría al evento. ¿Mm? Ok, sí. Eso. Ahora ya creo que te quedó más claro, ¿no es cierto? Son 3 sitios Sí. emocionales. El presente, el Incluso pasado. si cuando te vea te voy a decir que, claro, esto también es otro cuento, es otra situación emocional distinta. Me hizo falta decirle esto en la pelea, entonces cuando te vea te voy a pelear de esta manera. Eso es, claro, plantea desde otro punto. Ese ejemplo me gusta mucho, creo que aclara mucho esa posición de los sitios emocionales. No sigue vivo. El cuento no sigue vivo, el cuento terminó. O sea, si algo tiene de lógica, digamos, respecto como al drama, a lo dramático teatral, digamos, es que el cuento ya terminó, ¿sí? Ok. Por principio, el cuento ya está en pasado. No es que vamos a tener un segundo round, ¿me Ah, entendés? Ya, cuando yo empiezo a contarlo es porque el cuento ya terminó, ok. ¿ya? ¿Qué puede pasar? Que en una estructura narrativa yo empiece el nuevo relato contando esto como si pasó ayer y voy a contar ahora algo que pasó esta mañana, pero no está pasando, porque eso sería teatro. Porque nuestra convención con el público es una convención en presente y en real. Yo soy Carolina, el 30 de noviembre de 2024. Yo no digo que ustedes son mis vecinos con los que estoy hablando. Yo les digo, queridos vecinos, ¿cómo les va? Claro, estoy hablando con ustedes, con las personas que están frente a mí, pero ustedes no son ustedes son un personaje que le sirve a mi personaje. En cambio, la convención, la palabra convención es súper clave, Jorge. ¿Mm? Ok. En en la narración tenemos la convención. Es una convención en presente, o sea, ocurre ahora con ustedes aquí y yo aquí. Estamos en lo mismo. Independiente que tú te pegues un viaje en el tiempo. ¿Mm? En el caso de la comedia, en general, ese viaje se sigue haciendo en presente. Uno va, uno hace, uno está, uno sube, todo es presente. Y en la narración tenemos la conjugación del pasado, porque hay un evento que ya terminó, que es el que vamos a contar. ¿Mm? Oh, sí. Un evento que tiene un tipo de estructura. Inicio, nudo, clímax, desenlace. ¿Mm? Ok. Ok, gracias. Pero digamos que para responder a la pregunta que haces, yo me quedo con esa herramienta, ¿sabes? Como como que la herramienta, como el reto con el que quiero ahora narrar, ¿sabes? Como reencontrarme con la narración desde ahí, por, como digo, como por responder a la pregunta que haces. Y me gustó. Vale. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién va?
Estamos hablando de Julián, dale. Hola, Carmen. Hola. Bueno, pues yo de este taller, yo como que la frase que me llevo dos es una como no, que esta es conclusión mía, es como una, no es contar por contar, sino que tiene también que haber un ejercicio más de como de reflexión desde eso, desde las emociones, yo qué es lo que voy a querer decir y cómo lo voy a decir, o sea, el hecho de pensar el cuento como desde las distintas posiciones, eso me gustó mucho. Y en la clase anterior dijiste una vaina que a mí me hizo mucho clic y fue el tema, tú dijiste, el cuento, eso ya lo has dicho tú has dicho, el cuento es perfecto, es como una máquina perfecta y eso te engrana y tal, pero usaste una palabra que me hizo mucho clic y me dijiste algo como es matemáticamente perfecto. Yo tengo una huevonada con las matemáticas ya hace un tiempo, entonces a mí esa vaina como que siempre me ha parecido como maravilloso, entre uno más cosas va como aprendiendo en la vida de todo, se va dando cuenta que al final como que todo está por allá junto. Entonces a mí hay muchas cosas en la vida que se me han ido como juntando y entonces me juntaste unas cosas que yo de pronto decía, eso no, como que son allá y acá, pero no, sí tienen su relación, huevón, o sea, están por ahí. Entonces eso me llevó mucho a eso y sobre todo ese tema de reflexionar, tú hablabas en alguna sesión del tema como del ensayo, y yo decía, el ensayo se tiene también que volver como una especie de un taller, o sea, probar desde distintos métodos, que de pronto yo era mucho de ensayar de cómo, o sea, ya me casaba con una forma, y por ahí voy y tengo que hacer perfecta esa forma, pero como que tu invitación fue como, no, maestro, o sea, sí, pero pruébese también otras cositas para ver usted también qué le va pasando por dentro, eso me pareció interesante porque es eso, es buscar de pronto otras formas también, buscarle otros mecanismos y otros caminos al cuento para llevarlo a buen término. Finalmente lo que uno pretende es llevar el cuento a mostrarle las emociones al público. Entonces, de pronto uno era muy, no sé si terco o egoísta y se casaba con una forma, pero digamos que la invitación en este taller fue como, no, pruébese otras cositas y mire cómo le va. Y por ahí uno puede encontrar cosas interesantes. Entonces, yo creo que me llevo eso para mi ejercicio. Dame una posibilidad de eso que decís, que es esta cosa tan maravillosa que es, el ensayo es para conocer, Exacto, el ensayo no es para repetir, exacto. sino para conocer, conocer. Entre más uno conozca la historia, claro, mientras uno la está conociendo, uno se va desplazando como por lugares. En el siguiente ensayo reproduce unos de esos lugares y de repente le brotan otros, de repente otros desaparecen, de repente vuelven en el tercer ensayo, pero es una manera de conocer. Entonces, conocer o sea, a mí hay una cosa que me divierte mucho, mira que las ciudades españolas, la mayoría, las grandes, son hechas en círculo. ¿No? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que no es como aquí que vos decís, ay, yo me vine por esta calle, me voy a devolver por esta. Si haces eso, nunca llegas, porque como es redondo, vas a dar, mejor dicho, al cabo de caminar 40 minutos, saliste y caminaste 10, te vas a devolver los 10 minutos y llevas 40 minutos y volves al lugar de origen, de la perdida, no el lugar de origen original. Y después es que te explica la gente, no, aquí no puedes hacer eso no, si me vine por esta calle me devuelvo por aquella, porque si no conoces, te vas a terminar alejando. En los cuentos de eso se trata, De de que uno perderse. se meta y se pierda. Y al perderse se tenga que devolver y decir, mira, claro, pero yo no había pensado en tal cosa, claro. Y había una cosa de lo que había estado diciendo Jorge también, que tiene que ver con, a uno se le olvida pensar simplemente. Ustedes están usando mucho una palabra que es emociones. Sí, pero las emociones brotan por las imágenes. Uno no prepara las emociones, uno prepara las imágenes y después se ve afectado por las imágenes y eso provoca emociones. No las de uno, las de los que están viviendo la escena. Porque uno no importa, importa saber qué les pasa a los que están pariendo micos en la escena. Claro, yo no voy a actuar a la mujer parturienta,
Pero si hablamos de que el universo es un lago, la piedra que cae dentro del lago es la mujer parturienta y yo soy el primer arco de las ondas que se expanden. Entonces yo como resueno ante el golpe que ella ha vivido, le transmito a los de atrás lo que está pasando ahí. Creo que esa es una imagen clarísima. Es decir, no soy la directa afectada por la emoción, pero sí soy la que empieza a reproducir la amplificación emocional de aquello. ¿Ah? Cierto, ya creo que dije las dos cosas que quería decir. ¿Cierto que sí? Sí. Sí, señora. Sí. Dale. Luego María del Pilar en cuanto termine Julián. No, ya, yo ya, muchas gracias. Julián ya terminó, dale, María del Pilar. No te oímos, tienes apagado el micro. María del Pilar, hola, me parece que no. No, me parece que no. Tal vez había levantado la mano por accidente, porque la bajó, pues. ¿Quién va? ¿Quién va? Estamos hablando un poco de qué huellas les quedan del camino recorrido. Yo tengo las mías. Yolanda, dale. Bueno, maestra, a mí me Pero quedan les tienes que... los ejercicios de estilo del señor Raymond. Me parecieron absolutamente Ajá. interesantes esa manera de cambiar y de describir la historia, ¿no? Las muchas maneras, las miles de maneras ese abanico que se abre tan impresionante a través de lo que explica Raymond. Ese ejercicio de estilo me pareció muy interesante. Y ahora lo último es esto que nos acaba su merced de ampliar de los finales, los diferentes finales. Eso me parece bastante enriquecedor para el cuentero, ¿no? Para echar mano de esos materiales. También, cuando su merced estaba hablando ahorita de esas posibilidades, porque claro, entre más uno conoce la historia y más conoce las diferentes posibilidades de hacerlo, se le va quedando más el cuento. Para decir, Claro. de acá me agarro, de acá me agarro. Por ejemplo, a mí me pasó una cosa bien interesante que fue haciendo el ejercicio para hoy. No resulté haciendo los finales diferentes, sino que me agarré de un narrador, de un solo narrador. ¿Sí me hago entender? No sé. Es decir, hay diferentes maneras de hacer el San Antoñito, porque yo me puedo instalarme en el personaje, por ejemplo, de Damiancito y contar el cuento, o instalarme en el personaje de la señora que llegó a la casa de Débora y contar el cuento. Son diferentes personajes que pueden agarrar el cuento y darles un vuelco. Eso es un poco distinto a la propuesta del narrador oral, ¿no? Ajá. Porque eso que me estás diciendo es un personaje narrador, no un narrador. El narrador cuenta consigo mismo, digamos. No toma la voz de ningún personaje como narrador. Cuando hace eso, eso se llama personaje narrador, que es una actividad mucho más teatral que la actividad del narrador de cuentos, ¿ya? Porque es el narrador, digamos, se pone encima un personaje que ha sido, sí, se entrecorta un poco, Mayra. Yo también oyéndolos, pero creo que apago la cámara. Es que como son todas fotos, me parece como muy soso hablar así. Yo te estoy escuchando bien, Carolina.
No sé el resto. Sí, todo Yo bien. también. Bueno, María del Pilar, volviste a aparecer. Ahorita te damos la palabra. Bueno, sigo con la idea. Después de mí viene Omaira, después de Omaira, creo que María del Pilar vuelve a levantar la mano, pero otra vez la bajó. Bueno, pero esto que acaba, sí, María del Pilar después de Omaira, ¿vale? Esto que acabas de decir, Yolanda, es súper clave porque son como decirte cajoncitos distintos. Con los que se puede enfrentar el contar un cuento. Entonces, uno lo puede enfrentar como un personaje narrador. Un personaje narrador es que sea el protagonista o uno de los participantes de la historia, cuenta la historia, pues un poco como las cartas que trabajamos un día, ¿sí? Que vos hacías de mamá y la otra hacía de hija, ¿ya? Ajá, ajá. Bueno, ese es, tú eres un personaje que participa en la historia y desde ti me vas a relatar el relato. Ok. Hay otra cosa que se llama cuento teatralizado. El cuento teatralizado es que tú como ente escénico vas a representar los personajes que participan en el relato con una utilería mínima o con un manejo de objetos mínimo, pero Yolanda como tal solo ocurre de vez en cuando en unos tránsitos de un personaje a otro y Yolanda le presta su voz y su cuerpo a los personajes y al conflicto que hay dramatizado en el cuento, ¿vale? Eso es un cuento teatralizado, que no es lo Ajá. mismo que un cuento contado. ¿Mm? Porque el cuento contado es una persona que siendo ella misma, ¿mm? Con el recurso de la voz, del gesto y digamos de algunos recursos escénicos que pueden ser más o menos, eso no marca que sea narrador oral o no. Conozco narradores orales que no usan nada y en ningún momento están contando, y conozco narradores orales que trabajan con 300 cosas y son cuenteros, están contando un cuento. En África hay países donde la narración ancestral son tres, uno que toca, uno que baila y uno que habla. Pero cuando se dice un cuentero es el trío. Pero eso es de una cultura. No es que ellos hacen una sumatoria, no es que ellos dicen un día, no, pues yo cuento, y otro dice, no, yo taco, yo bailo. No, es que entre los tres construyen el relato porque así es como se oyen los relatos ahí. Y lo que nosotros hacemos es un ejercicio. Ay, espérate que existe una palabra muy bella. Hay un diccionario de teatro que escribió un francés de apellido Pavis. El diccionario de teatro en el año 97, en la corrección que hace en el 97, incluye la palabra cuentero y dice que somos artistas en la encrucijada porque trabajamos de varias cosas a la vez. Es decir, somos dramaturgos, somos directores, somos actores y cada vez ejercemos este circuito de personalidades escénicas para contar el cuento. Pero en general, el prioritario, digamos, que está en la escena es el narrador, no es un personaje de la historia. ¿Logré explicarme? Sí, sí, pero me quedan o sea, yo tengo que también decir que me ha costado tanto trabajo. Por ejemplo, el de tierra, fuego, aire y agua. Para mí no lo he cogido, la verdad no la he logrado. Esa es como mi gran interrogante que me queda del curso, ¿sí? Porque bueno, el inicio, nudo y climas y desenlaces, eso lo tiene uno clarísimo, pero meterle esos elementos en el cuento, para mí ha sido, no lo he entendido tal vez y no lo he podido hacer. Y la otra gran pregunta que me quisiera que su merced me ampliara es, su merced habló de los cuenteros que tiene que tener la construcción, la paciencia y la escucha, ¿sí? Ampliar Sí, como sí. esos tres conceptos. Vale. Gracias.
Yolanda, es que tú como eres profesional del teatro, tienes una manera de abordaje de las emociones que es, digamos, la encarnación de las emociones, la encarnación de los personajes. Entonces, tú estás acostumbrada a que tú te prestas, digamos, cuerpo y alma, cuerpo y voz y gestualidad y todo, a encarnar a un otro y a prestarle tus emociones en el orden que el otro como personaje requiere. ¿Cierto? ¿Me expliqué bien? Sí, señora. Más o menos eso es lo que tú haces, ¿cierto? Sí, sí. Vale, entonces lo que a ti te descoloca es que yo no quiero que vos te le entregues en cuerpo y alma a la escena, sino que vos mantengas con la escena una cierta distancia para poderla contar desde lo que vos ves, que lo Ajá. tenés muy claro porque vos tenés una personalidad fuerte. Lo que pasa es que no estás acostumbrada a estar con esa personalidad en el escenario, sino que esa personalidad Ya. en general está como detrás de una serie bueno, de una máscara que es el personaje. ¿Listo? Entonces el abordaje emocional en nuestro caso implica, así mismo como explicaba yo lo de la pintura, el expresionismo, el impresionismo, ¿no? Es que nosotros no nos entregamos plenamente a las emociones, sino que damos un trazo, es como un galope, vamos pasando, contando y vamos dando trazos de lo emocional que está pasando, pero aquí vuelvo a hacer una aclaración. No estamos con las emociones, primero estamos con las imágenes. Son las imágenes las que nos provocan emociones. Pero si ustedes recuerdan el trabajo que yo hice con Laura, cuando yo le empiezo a decir a Laura, pero ¿por qué el hijo de un Dios tiene que pedirle a un rey? ¿Pero por qué un rey puede mandar a un hijo de un Dios? Es que es un semidios. Ah, es un semidios, vale. ¿Y por qué ese rey lo busca a él? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si tú preguntas esto, estás pensando es en la escena. ¿Cómo es esa escena donde un rey X busca a un hijo de Zeus y lo manda? Entonces yo como imaginadora de la escena digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo que lo manda? Si es el hijo de Zeus. Ah, es que tal. Entonces empiezo a precisar las emociones. Pero las emociones ocurren porque yo imagino con verdad. Entonces yo imagino y digo, haría frío, ¿no? Sería una temporada fría. Claro, era el mes 2 del año 400 después de Cristo, en el imperio del emperador Joan. Ah, no, pero es la China, entonces es el sur. Entonces están en verano. Ah, no, están es en primavera. Viene el verano. Y eso a mí me da unas pistas de la imagen. Y en tanto yo entiendo y veo la imagen, esa imagen provoca en mí emociones. Provoca en mí entender las emociones que los personajes viven, pero no es que yo voy a encarnar esas emociones. Pero no es lo mismo si los dos están negociando droga en un bar en Nueva York, eso tiene un ritmo. Así los dos están en un parque bucólico dando los primeros pasos del amor. Entonces, cuando yo cuento lo de los que están negociando droga o los que están dando sus primeros pasos en el amor en el parque, yo no tengo que encarnarlos. Yo lo que tengo es que no romper la atmósfera de esa escena. Okay. ¿Sí me hago entender? Soy un testigo de esa escena. Y al ser tengo que ser un posible testigo. Cuando yo cuento ciencia ficción, pues claro, yo estoy hablando de cosas que están pasando en el año 3000. Claro, la gente sabe por principio que yo no pude haber estado, pero la gente me ve a mí y cree que yo podría haber estado. Que si alguien puede haber oído esa historia, soy yo. Y eso es un poco lo que le da la verosimilitud a las historias. No es que uno tenga que ponerlas en primera persona, sino que uno tiene que ser uno de los que se pudo enterar de que eso pasaba.
porque no todo el mundo se entera de todo, no todo el mundo le cabe ciertas historias. ¿Claro, Yolanda? Sí, señora, sí. Y lo otro son las tres cosas. Paciencia, ¿qué? Construcción, paciencia y escucha. Y escucha, claro, porque o sea, tú llegas ya con el material más o menos armadito, pero esta es una construcción de palitos chinos, todavía está muy variable. Ahí no me importa si tú trabajas con texto escrito previamente o haces como yo que trabajo oralmente todo el tiempo, uno llega como con su armadito. Entonces uno lo trae construido, tiene la paciencia de ver cómo se desarrolla eso con el público y escucha cómo funciona el mecanismo. Entonces uno dice, uy, no, pero aquí estoy teniendo un ruidito. Ahorita me pasó con un texto que tengo escrito desde hace años y la última lectura la hice este año, hice como 2 o 3 lecturas por otros temas y de repente me empecé a dar cuenta que es que yo le oía un ruidito. Como cuando uno lleva el carro al mecánico y dice, es que mira que cuando hace como craca, craca. Entonces uno sentía en el texto que había un craca, craca. Y lo mismo pasa con los textos orales. Y uno dice, mira que es que aquí hay una cosa que no me termina de quedar, o mira que aquí tengo una cacofonía. Anotó como el más fiel de los notarios. Entonces vos decís, ¿lo dejo o no lo dejo? Y decís, no, me gusta que suenen esas, me gusta, anotó como el más fiel de los notarios. Me gusta que eso se repita. ¿Ves? Entonces ya voy tomando como marcas de estilo y de modificación que producen y afinan la letra que emocionalmente quiero transmitir, pero son imágenes, no son emociones. Primero son las imágenes, que es el más mal concepto que tienen los cuenteros. Dicen, primero la palabra y después la emoción. No, papi, eso es para el público. Para nosotros es primero la emoción y como consecuencia de la emoción viene la palabra. Y entonces la palabra se dice con verdad, no se dice con tonito de cuentero. Bueno, ya me puse regañón así, ¿viste? Listo, muchas gracias, muchas gracias. Vale, Omaira. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, María Conchita, ¿cómo te va? María Conchita. O Mayra, María Conchita. Bueno, estamos hablando pues como que se nos quedó, ¿cierto? A ver, les cuento, o sea, el tema del narrador, personaje y comentarista, les cuento que esta semana tuve una exposición en el trabajo donde tenía que exponerle como a todos, o sea, eran más de 100 personas, exponerle mi proyecto en el que estoy trabajando, donde lo que yo hago es visitar unos árboles y mirar cómo están, o sea, diagnosticarlos. Pero entonces yo como que agarré elementos de acá, de lo que he aprendido y la exposición fue todo un éxito, o sea, yo decía, uy, que, o sea, incluso me acuerdo del comentarista, y me acordé del comentarista porque yo dije, no, yo voy a contar esto como si le estuviera contando una historia a cualquiera. Así, o sea, voy a hacer de cuenta que el público es una sola persona, es una bolita y es un amigo mío. Y entonces estaba contando, bueno, me tocó ir a tal parque, o en el parque Cocornades, que los felicito, no dejaron cortar los árboles porque les da mucha sombra. Y es oiga, un parque con tantos viejitos. Yo nunca había visto tanto viejito en un parque. Y todo el mundo se moría de la risa. O sea, realmente fue muy divertido. La gente estaba cansada de escuchar un montón de conferencias como un poco acartonadas. Entonces yo dije, no, yo, claro, el comentarista, y me salió el comentarista, no tenía nada que decir porque el tema de que había visto tantos, nunca había visto tantos viejitos en un parque, parecía un asilo ambulante, un asilo al aire libre. Entonces, incluso eso hizo que la gente me pusiera cuidado a toda la exposición. Y pensaba también en el tema de la emocionalidad, o sea, a mí, si yo tenía que contarles, por ejemplo, no, es que me molestó mucho porque es que están echando la basura ahí, o sea, yo me molestaba, o sea, no es que eso no se hace. Y luego, entonces me acordaba del ejercicio de las 3 que nos ha dado tan duro a todos y que yo le he echado cabeza, Dios mío, y es claro, es el tema de no se trata de actuar, sino de tus emocionalidades, sacarlas ahí, ¿cierto? O sea, si me dio rabia, si me dio
tristeza, bueno, en fin, espérate que yo iba a decir otra cosa. Entonces, pues me pareció genial porque estos elementos que he aprendido acá, pues los puse en esa exposición y hasta el día de hoy todavía me están felicitando que es excelente exposición. Y yo decía, tan teso, la narración, mire, que pues no, puede que no salga contando cuentos, pero al menos las exposiciones me salen bien. Otra cosa que iba a decirle, No, ahí te digo una cosa, Omaira, lo que pasa es que el tema que tienes con los árboles, eso es un conocimiento de muchísimos años. Entonces, como ya lo conoces y los conoces, puedes hablar de ellos como te dé la gana, ¿ya? A mí me pasaba cuando hice el espectáculo de lo taurino, pues yo soy hija de un taurino, yo crecí en el mundo taurino, yo me conozco todos los términos taurinos. Entonces, cuando yo lo contaba, la gente me decía, uy, pero aprenderse esa terminología, yo no me tengo que aprender nada. Si a mí se me va una palabra, me llega la otra, porque yo en este universo tengo todas las palabras, no tengo... y eso pues es, obviamente, empezaste a contar cuentos hace poco, es un material del cual estás aprendiendo el lenguaje mismo, las secuencias y las estructuras, entonces pues estás más frágil. Pero me Claro. encanta la anécdota que cuentas. Sigue, por favor. Bueno, entonces incluso yo pensaba, si yo fuera a contar un cuento en este momento, porque realmente lo que hice fue como contar 4 anécdotas que tuvimos en los diferentes municipios que estuvimos visitando, y pues todas las, a ver, una anécdota de ellas era que había una niña que se me había acercado después de vernos trabajar y ver que éramos forestales y que sabíamos de árboles y que ella por fin le íbamos a sacar de la duda de una cosa que le caminaba mucho en la cabeza, y era que en qué momento el café se convertía en maní. Entonces, yo decía, me hubiera encantado inventármele un cuento fantasioso, pero no podía, tenía el chaleco puesto, me tocó decirle que eran 2 especies diferentes. Entonces, bueno, esa por ejemplo, entonces luego yo le decía al público como, es que, o sea, es que es verdad, se parecen, mire, el mismo color, no sé qué, y hasta el otro día todavía me decían, es que yo me quedé pensando y tenemos varias teorías de por qué la niña dijo eso. Mínimo, o sea, además eso se le quedó caminando como a la gente, o sea, eso fue demasiado bonito. Y entonces yo pensaba, fue madre, Carolina había dicho una vez una cosa y es, por ejemplo, después de lo que pasó, si yo fuera a contar un cuento ya no podría hacerlo, porque si ya tengo el público así, luego le voy a contar un cuento, tú decías algo como, no se pueden enamorar del narrador, sino del cuento, o sea, después de que tú haces un montón de vainas, dices un montón de cosas y ya el público está ahí como, y bueno, ¿y ahora qué me va a contar? Y uno sale con un cuento bien flojo, o que no, o sea, como que está bien arriba el espectáculo y luego se baja, yo creo que ya, y yo no haría nada, me bajo, bueno, chao, solamente vine a saludar, no sé, pero que también pensé como que habría que ser delicado con eso, de no enamorar al público y luego dejarlo tirado, ¿cierto? En caso tal de que yo de ahí, ese fuera una introducción para un cuento, pues algo así, más o menos. Claro, pero lo construirías de esa manera también. Es que una cosa es un discurso que estaba cerrado ya y otra cosa es un discurso que sirve para abrir al cuento. No vas a defraudar. A mí una vez me llamaron para al revés. Cojan la conversación que tiene un espectáculo y vuelvan a la stand-up comedy. Y yo me sentía completamente coja porque para mí no tenía sentido la conversación sin el cuento. Okay. Tendría que haber hecho toda una modificación de lo que yo hacía, ¿me entendés? Entonces, y en el universo de stand-up estaba todavía todo muy gaseoso y tampoco me interesaba tanto. Entonces, como que yo dije, no, es que yo esta conversa cómica que tengo, la tengo, pero porque es la puerta de acceso a los cuentos que voy a contar. Entonces, contar el acceso y no entrar, me quedo como cojitranca, no me funciona, ¿sí? Entonces lo mismo, pues tu discurso sobre los árboles, pues es un discurso sobre los árboles, pero si tú tuvieras ya 3 cuentos divinos de árboles así típicos o fáciles o no muy complejos o sin mucho enredo emocional, sino más bien arquetípicos, digamos, como mitos o cosas así, pues lo cuentas y va a redondear perfecto y ya conquistaste al público. Y por supuesto que uno quiere que el público se enamore de uno, pero que no se dé cuenta. Bueno, no, y de todas maneras, si no, aprovecho para agradecerle porque, o sea, es como la cantidad de elementos y sobre todo como el sufrimiento que he tenido con el tema del agua, tierra, fuego, aire, corazón, ese fue madre. Y le echaba mucha cabeza y ese
creo que tengo que seguirle trabajando un montón porque efectivamente entiendo algo así como que no se trata de actuar, no es actuar, sino que es como respetar esa emoción. O sea, no, si yo le voy a escuchar a una persona que me está contando un cuento, no sé, de alguien que triunfó en la vida, pero yo escucho como esa voz, como si estuviera triste, pues no le voy a creer, ¿cierto? Pero también si la escucho sobrar, tampoco le voy a creer. Y yo voy a seguirle trabajando eso porque me parece muy interesante el tema de nacionalidades, porque ahí se amarra muchísimo. Pero ya tengo miedo. ¿Por dónde arranco? O sea, ¿de dónde agarro para poder sacar con éxito un cuento que esté contando, una historia que esté contando? Y bueno, por acá sí un paisaje muy bonito que me tocó volar porque había mucho ruido a los lados. Lindo. Y muchas gracias. Gracias, Omaira. María del Pilar, gracias. Ya por fin me tocó salirme del celular para poder hablar. Porque no Ay, qué horror. podía. Es que Tan estaba muy- horrible, ¿qué es eso? No, pues bueno. Digamos que yo he visto las clases más como en diferido por varios de mis motivos. Y digamos que la parte de los narradores, si es homodiegético, si es omnisciente, es algo que me cuesta trabajo porque uno siempre está en lo común, hablando siempre del yo, ¿no? Y como el que yo soy el que actúa y cuando uno se sale, la forma más fácil que yo lo he podido, cuando lo he tenido que desarrollar, es sentirme como una cámara. Si estoy muy cerquita es que sí soy yo. Si estoy como en una segunda, está un poco más alejado y si ese lomo es como un dron, yo lo vería algo así. Y pues me puso en reto cuando vi el audio que colocaste esta semana, que decía que contar la misma historia, pero con 3 finales diferentes. Yo trabajo mucho como con metáforas y con personajes que son ficticios, pero representados con animales. Entonces me di a la pela y uno que lo he venido puliendo y es el que más, con el que más cómoda me siento. Y es una historia básica de un tigre papá que tiene un tigrecito albino y entonces él cree que es que le han puesto cachos y literal echa al cachorrito. El cachorro pasa un montón de situaciones mientras que va creciendo porque sale desde que el río es pequeñito hasta que llega al mar, allá lo pica una mantarraya, entonces el cerebro se le conecta, entonces claro, poner dos personajes dentro del mismo cerebro y que sea coherente, pues me parece difícil. Ya después el tigrecito se devuelve y la diferencia es que el tigre llega con iluminación, porque ese veneno hace que las pocas líneas que tiene y el blanco que tiene sea fluorescente. Después la versión que hice la hice como de tigrecita. Sí le cambié no solo el final y lo hice un poco más cerrado y más puntual, porque yo empezaba como desde que el cachorrito había crecido, ¿no? Esta ya de tigrecita ya estaba exiliada y con el hecho de la picadura y volverlo tigresa, entonces más inclusivo aún, porque pues no es como muy común que siempre dicen, ¿quién es el rey de la selva? El león. Y la leona, no, esa no tiene ni melena, no. En esta lo que empodera precisamente es que sea brillante, que ilumina en la noche, pero que es tigresa y que es la primera en la selva en obtener el paso del rey. Y el tercero final, que también le cambié literalmente todo, lo puse en versión niño, un niño que sea diferente, un niño que tenga situaciones en donde todo el mundo lo señala como un tipo más o menos down, pues no dice es un niño down, ¿no? Sino se describe como un niño con rasgos diferentes de niño, con actitudes diferentes, y cómo él, digamos, pasa ciertas situaciones y esa situación tensa de la familia, él la voltea como una oportunidad para que el dinero que no tenían, ese negocio se vuelva el sustento de todos y todo el mundo lo reivindica. Pero manejar a veces los tiempos en el pasado, presente y futuro, ahí es donde hace uno cuello de botella, porque saber si está el cuento activo, está pasando, el tigre va, el tigre está,
el tigre estuvo y que sea coherente en la línea, ahí es en donde yo brinco mucho. Y la otra que creo que ha sido lo más fácil y práctico en mi último tiempo es no meter ni tantos personajes ni tantas escenas. Porque llega un momento dado, y eso lo acabo de vivir en las escuelas de formación acá en Fusagasugá, razón por la cual volví a perder el semestre, es que quiero ser muy ambiciosa y muy narrativa y muy nutritivo, pero hasta cuando yo llego en y este personaje en qué debería estar, si tiene una descripción, por ejemplo, hablando, digamos, de los tigres, el tigre, la tigresa mamá, la tigresa abuela, y las características del tigre grande, y pues, se supone que hay también una cebra, y también hay una pantera, y cómo cerrarlo, que puede ser muy bueno el cuento, pero no termina realmente a donde yo quiero llegar, y la narrativa se me va perdiendo. Entonces, mejor una sola idea, pocos personajes y contundencia, que ser muy ambiciosa como un salpicón y uno no sabe qué sabor es el salpicón. Es un revuelto de todo, pero no sabe a nada. Y esa sería como lo que he podido como concluir, ser más simple, más sencillo, más básico, pero más contundente. Gracias. No se te oye. Estaba diciendo, Dios mío, no hablo en todo el curso y hablo hasta ahorita. Es que tenía muchos problemas con la conexión, me conecto mucho con el celular, pero el celular tiene una cosa a modo bloqueo en donde sí me ve la manita, pero no puedo desbloquearlo y me manda a otro lado. Entonces es que lo tengo desactualizado. Algo le pasa y me tocó literal No, pero yo le venir estaba a la diciendo oficina. era como humor, porque lo que dijiste todo muy valioso, muy bien. Muchas Gracias. gracias. ¿Alguien más? Vale. Bueno, de lo que yo quiero hacer como una recopilación de conceptos. Tuvimos las imágenes que tuvimos en Emma Suns, que fue el cuento de Borges que leímos y que cada cual escogió una escena para contar y que eso nos demostró que era un cuento lleno de escenas y lleno de imágenes, que es lo que pasa con todos los cuentos, si tenemos conciencia de que lectores somos múltiples y puntos de vista también. Los 3 lugares emocionales de los que ya hablamos, también de los 3 escenarios, el escenario de la historia, el escenario real donde estamos y el escenario objetivo, que es la imaginación del público. En eso también todo el tema de la limpieza. Estuvo buenísimo, María del Pilar, cuando dijiste lo de la cámara, porque sí, nos parecemos más a la cámara del cine que al actor de teatro. Jugamos con las mismas herramientas, ¿no? Cuerpo, voz, emociones, pero digamos un mimo tiene un concepto de limpieza escénica donde, por ejemplo, él pone una puerta y cada vez que pase por aquí tendrá que abrir y cerrar la puerta porque ahí está la puerta. Un narrador puede poner la puerta aquí, le abren la puerta, entra y después tiene la puerta aquí. Y uno dice, hombre, la habías puesto al otro lado, eso es suciedad. No, es que ahora estoy dentro. Entonces, cuando estoy afuera, la cámara está afuera y la puerta está aquí. Pero cuando me abrieron la puerta, yo entré y ya estoy dentro, pues ya la puerta está al lado de acá porque ya estoy dentro de la sala. Eso es la limpieza escénica, saber desde dónde estás mirando la escena. La voz propia, que no tiene que ver con una cuestión de cánones, sino con una cuestión de identidad clara de lo que quiero decir y desde dónde lo quiero decir. Y una cosa que es lo que habla la versatilidad, es una capacidad de adaptación, una capacidad de transformación y de regreso de lo que tenías. Eso es lo que es la versatilidad, esa agilidad para la reacción. Los cambios emocionales, el cambio de sitio emocional, la variedad y la agilidad emocional. Estuvimos viendo a Gardy Hutter, que fue la payasa, a Leonard Cohen con lo de hablar poesía, la versión de Casa Tomada iba a decir Licala, no se llama, ¿cómo es? La Iseca, la manzanera con su caperucita roja, las 3 canciones de las 3 ciudades, en donde ahí fue donde empezó la división entre lo que es propaganda y lo que es creación, digamos,
que las dos cosas son válidas en el ejercicio. Puede uno hacer propaganda como puede hacer creación, pero es importante tenerlo claro porque estamos intentando producir creación, independiente de que después puedas usar el recurso para componer propaganda. Vimos a la chica y el chico cantante, los ejercicios de estilo, lo de Rodari y lo de contar es escuchar. Ahorita quisiera, bueno, que se pusieran a mostrarme los ejercicios. Tenemos 1 hora para ver los ejercicios. Bueno, si no se ponen al agua, yo lo saco a la María del Pilar, adelante, empieza vos. Empieza vos, que has estado muy callada y empezaste a hablar por fin hoy. Ay, sí, perdón. Pero me lo busco porque lo tengo entre... Pero quiero que lo digas, no que lo leas. Ah, narrado. Claro. Bueno, está bien, pero con Perdóname un representación y todo. segundo, dame un segundo mientras tú te sitúas, que tengo aquí un hambriento que me está acosando. Esto. Listo. Bueno, pues voy a narrar precisamente el cuento del que te estaba hablando. Sí, puede ser ese. Es con Claro, el que claro, además, claro. Pero narrado, no te pongas a leer, no tengas el texto enfrente, porque entonces te vas a llenar de dudas por palabras. Y cuando uno tiene, hay una cosa que me enseñó mi maestro, el narrador está antes que el texto. Cuando uno quiere contar una historia, puede que no tenga el lenguaje del técnico de la historia, puede que no se sepa los nombres de los personajes, puede que no sepa la ciudad donde ocurre, pero cuando uno la quiere contar, uno la cuenta, mejor dicho, a gatas, pero la cuenta, porque el narrador está antes que el texto. y es con acción, o sea, actuada o Contado, contado, no me hagas, no digas la palabra actuación, no, es contado. Dale. Es que mi profesor de escritura acá dice el acting. Entonces, si es acting, es acción. Bueno, mi cuento se llama un cruce entre 3 puntos, no, perdón, un cruce entre 3 rayas y un punto negro. En aquella estepa, en ese entonces, estaba el gran tigre de Bengala. Y este tigre estaba muy nervioso. Mi tigrecita va a tener mi primer bebé. Pero estoy nervioso. En el otro lado, en la cueva, se encontraba la tigrecita esposa parturienta. ¡Se viene el tigre! Y en ese rasguido de voz, todas las tigresas y todos los tigres grandes estaban cerca a la cueva. En ese momento toman las decisiones de poder servirle porque va a ser el gran tigre heredero. De pronto la tigrecita abuela va limpiando el cachorro y se da cuenta que hay algo raro, pero no le dice nada a la hija. Madre, ¿qué pasa? Te veo extraña. No, pues el cachorro, mi hija, está bien bonito, pero pasan algunas cosas. Dime, ¿qué pasa? En ese momento la abuelita decide llevarle el tigrecito al gran tigre y cuando el tigre lo ve, ¡oh! Y se lo devuelve a la abuelita. Definitivamente en el momento de ese nacimiento todo cambió, porque el tigrecito a medida que iba creciendo, pues los otros tigres lo estaban rechazando. Primero era un tigre con muy pocas rayas, y pues su padre y su madre tenían bastantes rayas, y hasta sospecha había que pronto pudiese ser que no fuese el heredero porque pronto era de otro tigre, pero no era verdad. Simplemente este tigre era más blanco y más clarito, pero era real. Cuando el tigrecito fue creciendo, le colocaron el nombre de Titán, porque la abuela lo amaba mucho y su madre siempre lo veía muy poderoso. Pero ya cuando el tigrecito tendría como unas 5 o 6 lunas que se podía valer por sí solo, el gran tigre de Bengala lo citó
a las afueras del sitio donde estaba toda la maleza. Bueno, Titán, te voy a poner una gran misión. Claro, papi, dime. En ese momento, para ti, soy el gran tigre. ¿Cómo que, papi? Respetico. Y desde hoy, quiero que te vayas a la estepa. No vuelvas si tienes algo mejor que hacer. Gran tigre, me estás echando. Sí, quiero que te vayas. Y si vuelves, que vengas con una buena vida y que seas alguien. Pero así, con ese pelaje que tienes, mejor dicho, no te quiero volver a ver. Pues el pobre Titán no tuvo nada más que decir y con los hombros agachados y la cola arrastrando, comenzó a caminar en la media oscuridad. Primero muy temeroso y con un hambre. La pobre tripa siempre le sonaba. Solucionaba con algunas cosas que olfateaba y esa noche el cansancio quedó fundido. Al día siguiente, algo maravilloso pasó. Primero, vio que el río, que al principio era un pequeño recorrido de agüita, se estaba haciendo un poco más grande y se le ocurrió comenzar a seguirlo y empezar a explorar pequeñas presas que de pronto cazaba como si fuera un pequeño felino. A medida que pasaba una luna y otra luna, pasaron en total 15 lunas y mientras tanto Titán se iba haciendo cada vez más grande y más fuerte, pero era un tigre triste y solitario. A veces recordaba que él vivía en comunidad, pero que su padre lo había echado. A lo lejos había una gran caída de agua y sonaba fuerte, pero él no sabía de dónde venía, pero sabía que el río terminaba. Y cuando termina ese gran día donde termina esa cascada, se da cuenta que está al borde y abajo está la inmensidad, el mar. Así que decide comenzar a buscar con cuidadito el camino para llegar al mar, porque sería el primer tigre que podría conocer el mar. Después de unas largas jornadas, llegó al mar y lo primero que hizo fue primero empezar a explorar. Metió una pata, después metió la otra delantera, sintió confianza, metió la tercera pata, pero cuando empezó a caminar con la cuarta pata, un dolor inmenso, casi desmayado. Cuando de repente abre los ojos y mira que lo está picando y ve una arepa con ojos. Y eso, no puede ser, qué dolor, qué dolor. En ese momento se da cuenta que hay un pequeño sable metido en su pata. Pero, ¿qué te pasa? Mi cerebro me está hablando, estoy loco. No puede ser, eso debe ser. Cuando de pronto siente que la conexión no solo de la pata, sino que el veneno le está haciendo efectos. Y comienza una voz interna. Mira, yo soy Marta la mantarraya y te he inyectado porque tú me pisaste primero. ¿Cómo así? Si yo solo tengo un cerebro. Sí, te voy a explicar. Es que el veneno que te puse también es neurotransmisor. Y ahora tu cerebro y mi cerebro están juntos. Primero te pido perdón, pero tú pisaste primero. Ay, perdón, Martica. Te puedo decir Martica, ¿verdad? Sí, me puedes decir Martica, pero segundo, ¿tú por qué estás tan triste? Ay, lo que pasa es que llevo muchas lunas caminando solo y triste. Recuerdo mi madre y mi abuela tigresas. El gran tigre de Bengala, yo lo quiero, pero me echó, porque soy como un gatico medio blanco. No, Titán, lo que pasa es que tú eres un tigre albino, pero te tengo una buena noticia. Dime, ¿qué será? Me anima tu voz. Pues resulta que el veneno que te acabo de inyectar activa tu pelo y por las noches te vas a volver fluorescente y tus escasas rayas van a brillar. ¿Qué tigre puede hacer eso? Eso es un gran poder. ¡Uy, Marta, no me digas eso! Pues mañana emprendo la salida. Entonces al día siguiente comenzó a galopar, solamente descansaba un poco en las noches y se demoró la mitad de las lunas en llegar. Y se cercioró de empezar a llegar al sitio donde la pequeña toma del agua era más delgadita porque recordaba que se había vuelto un gran río.
comenzó a despacito, como si estuviera en po de casa, cuando de pronto la madre, que siempre lo había extrañado, decía, ay, Titán, ¿cómo me hace de falta? Mamá, mamá, como que volvió Titán allá una cosa brillante, pero yo reconocería a mi hijo, yo lo huelo. Ay, vamos a llamar a las otras tigresas. En ese momento el gran tigre de Bengala dijo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la algarabía? Oh, y vio al gran Titán ya hecho un gran tigre fornido y brillante, pues tomó la caracola, tutú, tutú, hizo convocar a todos los tigres y tigresas, a los cachorros de toda la comunidad para que vieran que estaba llegando Titán, y muy en su corazón sabía que si lo había echado y volvía era por un gran motivo, pero tener un tigre que ilumina por la noche es todo un motivo. Convoco a todos los tigres y tigresas. Ahí se supone que ustedes hacen. Convoco a todos los tigres y tigresas. Grrr. Los convoco porque hoy ha vuelto mi gran hijo Titán y lo veo poderoso. Titán, ven, ven, hasta aquí al lado del fuego. Sé que has tenido largas, largas jornadas con la luna, bajo sol, bajo lluvia, bajo las estrellas, pero te veo poderoso. Dame solo un motivo que diga por qué debe ser el día de hoy el rey. Yo soy Titán. He pasado unas largas jornadas, pero me he dado cuenta que ser diferente también tiene poder. Si usted quiere padre del día de hoy, usted me dice cuándo le puedo ayudar y le podré ayudar a toda esta comunidad. Y de repente, al fondo, muy, muy en la penumbra, estaba una pantera observando y dijo, ¡oh! Está cambiando la historia. Y de otro lado, dentro de una pequeña cuevita, estaba una cebra que cuando era pequeña recordaba los gritos del pequeño tigrecito, pero dijo, ¡oh! Una nueva historia se está haciendo en la selva. María del Pilar, perdona, es que va muy largo, debes terminar esta y Ya, no hacer las ya lo otras dos, terminé, sino ya lo terminé. terminas esta. Ya, ahí Ah, termina. no, Igual yo ya termínala les porque había yo te contado las dos. interrumpí. Remata otra vez. Bueno. Entonces había una pequeña cebrita mirando desde su cueva y vio, oh, esto debe ser una nueva historia en la selva. Y por otro lado, una pantera que estaba sigilosa dijo, esta definitivamente debe ser una nueva historia en la selva. Y ahí termina. Un poco largo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, en general muy bien. Faltan más modificaciones. Yo te diría que no tienes que hacer las voces. Voy a intentar prender la cámara. Es que yo también estaba yendo entrecortado. No tienes que hacer todas las voces de todos los personajes. Si la haces una vez, en otra lo puedes decir en indirecto. ¿Me entiendes? Titán dijo, bla, 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 bla. Después, y Titán dijo que mejor tal cosa. ¿Me entiendes? En directo y en indirecto. Para que no te toque hacer la representación de los personajes. Porque la representación de los personajes recorta la imaginación. Carolina, Y te pone en donde si tienes lo que dices. ¿Cómo? no te ves, se ve todo oscuro. Pues no sé qué es lo que pasa. Yo ya estoy con la cámara encendida. Se puso Muchas negro. gracias, Carolina, por la observación. Termino esto, me desconecto y vuelvo a entrar, que no me demoro sino 2 segundos, ¿no? A ver si logro que mejore la escena. Ya vengo. Hola, 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 ¿me ven?
Hola. No, no te ves. No. No, Henry, no me desactives ni la cámara ni el micrófono, me vuelvo a bajar. A ver qué pasa. Henry, ¿me oyes? Sí, yo te oigo, pero no hemos deshabilitado ni cámara ni Ah, porque micrófono. es que cuando entré me Es tu dijo, debido al dispositivo. volumen, a la cantidad de gente, se ha desactivado tu micrófono y tu cámara, como si fuera orden de allá. Espérate, vuelvo a entrar. Sí, no. No, parece que no hay manera, porque yo aquí Justo, estoy. justo ahí volvió. Ya te ves. Ah, Ya te Ahí ya ves. te ves, ahí ya te ves. no, es que no sé, la clase pasada, vieras, Ahí te Henry, que ves, nos ahí te pasó ves, eso. ahí En un te ves. momento yo ya no me volví a ver. Ahí te Y ves, ahí aquí te con ves. la cámara abierta y todo, y no, queda el negro. Bueno, listo. Eh, entonces, ¿por qué digo lo de no hacer tanto los personajes? Es porque donde tengas más personajes vas a empezar a tener un problema con las voces, porque vas a terminar haciendo títeres sin títeres, ¿no? Entonces, es muy bueno decidir a quién le doy la voz y a quién no le doy la voz para no terminar teniendo que hacer diálogos con dos voces distintas. ¿Me hago entender, María del Pilar? O sea, siempre recuerden que el recurso para buscar qué es lo más adecuado en la narración es pensar qué harías en la conversación, en una conversación tú a tú. Porque no es que en una conversación tú a tú uno no haga los personajes, uno hace algún personaje del relato. Entonces, vos sabes, ¿no? Con ese parado así, ay, me dijo, ay, sí, uno sí hace algo de los personajes, pero uno no hace tres personajes en una conversación, porque no pega, porque no funciona, porque no es verdadero. Básicamente eso, porque no es verdadero. Vale, ¿quién va? Coño, ¿me ven o no me ven? Sí, sí te Ah, vemos. dale, Jorge. Vale. Que Claro, me yo quedan cambié. mudos y con la cámara apagada. Chicos, si yo apago la cámara es porque empiezo a oír así. Entonces digo, si apago la cámara como que se estabiliza la señal y los veo mejor. No es por maldad. Claro, yo cambié el cuento para no contar bultos, Dale, ¿sabes? Porque era un George. cuento. Entonces voy a contarte un cuento que no sé cómo se llama, pero sé que es de tradición. Y habla de un pueblo que era muy triste. Era demasiado, o sea, era un pueblo que se sentía gris aunque tuviera colores. ¿Saben qué? Siempre estaba triste, la gente estaba triste, era mucha violencia y la reina del reino, pues, al que pertenecía a este pueblo, estaba preocupada, era una reina viuda, no tenía herederos y se puso a pensar en que algo tenía que estar pasando muy mal en este pueblo. Entonces decidió encontrar a uno de sus ministros y pedirle que fuera al pueblo y que investigara qué era lo que estaba pasando en ese pueblo. El ministro que escogió, el más borracho de todos, pero el más chismoso. Y uno en ese tipo de estudio necesita a alguien que sea chismoso y lo mandó para allá. Y ese ministro apenas llegó a ese pueblo, mijo, eso comenzó a tomarse todo lo que se encontró, eso hasta el agua de los floreros, pero el whisky, el aguardiente, el coñac, el tequila, se iba acabando, el vino, no había vino ya en ese pueblo, cerveza no, pero en el mismo ritmo en que se iba tomando todo lo que se encontraba en ese pueblo, también se iba enterando de todas las cosas. Ese man parecía una esponja, eso absorbía todo, veía todo con una calidad de detalle. Cuando se venció el plazo para ir a ver lo que pasaba en el pueblo, la reina tuvo que ir a buscarlo de lo borracho que andaba. Y allá, cuando se metió a la casa de este ministro, donde estaba ubicado este ministro, le preguntó qué pasaba y el man, entre su borrachera, medio pudo, le fue contando las cosas que iba viendo. Pero dos cosas marcaron la conversación entre la reina y el ministro. Y es que el ministro le dijo que vio
como un hombre golpeó a su hijo y ese hijo enojado fue y golpeó a su hermano menor y ese hermano menor fue y golpeó a su mujer y después esa mujer golpeó a los hijos pequeños y los hijos pequeños salieron y golpearon a otros niños. Y le decía, eso es un ciclo violento así que se va reciclando. Y otra historia que le contó el ministro fue, los niños nadie los está atendiendo. En este pueblo los niños nadie los está atendiendo. Así como van y se están golpeando los niños después de todo este círculo de violencia, tampoco hay nadie que los esté atendiendo, ni siquiera los bañan. Los tienen ahí viviendo como mascotas, pues, todos salvajes. Y la reina se devolvió a su reino, hizo un consejo de ministros y les planteó una propuesta. Y entonces, bueno, les planteó esa propuesta. Dice, a partir de ahora, quiero un edicto que diga que de ese pueblo va a salir el siguiente rey, el siguiente heredero de todo este reino. Y así lo hicieron los ministros. Fueron y plantearon así, le dijeron al pueblo lo que estaba pasando y a partir de ahí todo cambió para el pueblo porque la gente comenzó a ver en sus hijos al futuro rey, comenzó a ver en sus vecinos al papá del siguiente rey y todo el mundo fue amable y de repente todo cambió en este pueblo. Ese es el primer final. No se te vaya, Caro. El segundo final. Segundo final. Ajá. Uf, este final es mío, me gustó, miren esto. La reina, después de escuchar al ministro, llamó a todos los ministros a un consejo y se pusieron a plantear qué hacer y decidieron que iban a hacer un edicto en donde el siguiente rey iba a ser uno de los niños de ese pueblo. Y así hicieron, se fueron, le dijeron al pueblo, sacaron los edictos, lo promulgaron y la gente al enterarse que el siguiente heredero podía ser uno de los niños, comenzaron a secuestrar y a matar a los niños de los vecinos, para que así su hijo tuviera más oportunidad de ser el heredero escogido. Y el tercer final. Después de crear el edicto, fueron y los mensajeros lo repartieron por todo el pueblo. Y la gente al enterarse que sus hijos podían ser los siguientes herederos, se preocuparon porque sus hijos nunca habían hecho nada, nunca habían trabajado. ¿Qué iban a hacer cuando tuvieran que tomar una decisión si no sabían nada? Comenzaron a forzar a sus hijos a trabajar día y noche para que tuvieran experiencia el día que fueran los reyes. Ya son mis tres finales. Muy buen trabajo, muchas gracias, buenísimo, buenísimo. Fíjate, hay bombas y platillos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién va? Dale, Mayra. Bueno, ese es el ejercicio con los 3 finales, ¿cierto? Cierto. Ok, bueno, entonces el cuento es, ¿lo cuento entero o solo cuento los 3 finales? No, lo cuentas entero, claro. Bueno, es O cortito. Mayra, solo te sugeriría una cosa, quédate quieta, porque es que como la señal es irregular, entonces vos vas caminando y la señal se va entrecortando por momentos, ¿no? Entonces, si te No, pero puedes yo no quedar... estoy caminando, estoy sentada. Bueno. Yo pensé que estabas Es que moví caminando. el celular así, pero no estoy caminando. Vale. Pero voy a hacerlo cortico y todo va a ser cortico para que los demás puedan participar. El leñador se levantó esa mañana a hacer su trabajo y cuando iba pasando por el río, se le cayó su hacha al río. Así que empezó a llorar y a llorar. Ay, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia si yo tengo que trabajar? Y el espíritu de las aguas, escuchando sus lamentos, salió del río y le preguntó: señor leñador, ¿por qué lloras? Ay, es que se me cayó el hacha y no sé qué hacer, no tengo con qué trabajar. Así que el espíritu de las aguas le dijo: tranquilo, que yo te voy a ayudar. Sacó un hacha de oro y le preguntó: ¿es esta tu hacha, señor leñador? Y el leñador le dijo: no, esa no es mi hacha. Así que el espíritu de las aguas volvió y se sumergió y le sacó un hacha de plata y le dijo: ¿es esta tu hacha, señor leñador? No, tampoco es mi hacha. Y el espíritu de las aguas volvió y se sumergió, volvió y sacó otra hacha, ya una de bronce. Le dijo: ¿es esta tu hacha, señor leñador? No, tampoco, esa no es la mía, yo quiero la mía. Y el espíritu de las aguas le sacó la suya de hierro, así con los defectos que tenía, y dijo: sí, esa es mi hacha. Y el espíritu de las aguas le dijo: pues por tu honestidad,
te voy a dar las 3 hachas, tu hacha y las otras 3 hachas. Lo voy a dejar ahí. Los otros 2 finales son, el otro final es que él se cae, bueno, se cae, se le cae. No, pero Mayra, no puedes terminar ahí porque no terminaste el cuento. No, tú no puedes mochar un cuento. ¿En dónde has parado el cuento? Cuando apenas has dado el inicio. Porque Pero ahora ya tiene que pasar que el hermano haga la cagada para que el cuento tenga sentido, porque es que si no, no tiene ningún sentido. No hay ningún conflicto. Ok. Bueno, entonces él fue y contó la historia. Y aunque le digo una cosa, yo lo he leído y me lo dejan hasta ahí. Me lo dejan hasta ahí las últimas versiones, porque la otra era la completa era la que yo escuchaba de niños. Bueno, en Claro, todo es que caso, la completa es la completa. Es que la que te cuentan ahora es una versión sosa y tonta, porque ¿qué está contando? Si la cosa es contrastar a los 2 personajes, el honesto y el deshonesto. ok. El que dice mi hacha no es ninguna de estas y el que por robarse la otra hacha tenga que se gana su castigo. Por eso es que estamos rodeados de estafadores ahora. Bueno, entonces hagamos una cosa. Deme 3 minutos, porque yo tenía 3 finales para terminar el cuento acá. Deme Para 3 esta minutos. primera parte, bueno, dale. No, dale, hacele los 3 finales, pues. Hacer los 3 finales que tenés ya programados. Bueno, entonces la otra es que hasta donde está el cuento soso. Y la otra es que cuando él empieza a llorar, el espíritu de las aguas, empieza a llorar, que se le cayó el hacha, el espíritu de las aguas sale y le dice, con un hacha de oro, y le dice, ¿es esta tu hacha, señor leñador? No, esa no es mi hacha, esa no es mi hacha. Le saca la de plata y le dice, ¿es esta tu hacha? No, esa tampoco es. Le saca la de bronce y le dice, ¿es esta tu hacha? No, tampoco es. Y le saca la de hierro y le dice, ¿es esta tu hacha, señor leñador? Sí, esa es. Y pues el espíritu de las aguas le dijo, no, pues por huevón no le voy a dar ni la suya. Es su primer final, perdón. Ok. El segundo final, él está ahí. Mi hacha, no, y ahora, ¿cómo voy a trabajar? Entonces el espíritu de las aguas le dice, oiga, levántese que tiene que ir a trabajar. Era la esposa. Era un sueño. Y el tercer, falta de creatividad. Y el tercer final era, se le cae el hacha al agua, empieza a llorar, sale el espíritu de las aguas. Ay, ¿por qué llora, señor leñador? No, es que se me ha caído el hacha al río, no sé qué. Le saca la primera hacha de oro. No, esa no es mi hacha. Le saca la de plata tampoco. Le saca la de bronce, no, menos. Le saca la de él, dice, sí, esa es la mía. Entonces el espíritu de las aguas le dice, por tu honestidad te voy a premiar, pero es muy arcaico estar trabajando ahora con hachas, no te va a rendir, así que te voy a dar un elemento mejor, y le dio una motosierra. Ya. Claro, pero ese es el mismo final. Hice el ejercicio, hice el intento. No, ese último no es verdad porque es sencillamente una modificación de hechos, pero el final es el mismo. Sí, finalmente recibe un premio, pero la diferencia entre que le dé un hacha a una motosierra eso no es un cambio de final. Cambio de final es, entonces para que lleve por huevón. Sí, no le doy nada por pendejo. Sí, esa es una cosa que, ¿cómo así? ¿No? Estás cambiando, digamos, de verdad al final. La segunda es un sueño, pues sí, es un final soso, pero sí existe. Y me encantó, aunque no lo hagas ahorita, pues porque te comes mucho tiempo, pero uno no puede dejar un cuento a la mitad. Era lo que hablábamos el otro día de la fierecilla domada. Este cuento tiene sentido por la comparación, porque ese cuento existe en muchas culturas. Entonces está el hermano rico y el hermano pobre. Al pobre lo premian, ese es el cuento domingo 7, lunes y martes, miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6.
Eso es el cuento del domingo 7, es este mismo, pero también el de la verruga y el chino es el mismo. Entonces hay uno pobre o pequeño al que lo premian porque, digamos, juega limpio, se lo cuenta al otro que es el rico y el rico por jugar sucio termina castigado con el doble del mal. Entonces, pues, si lo están haciendo sin la segunda parte, Omaira, no, pues no puedes decir, pues es que como lo hacen así, no, porque el cuento está mocho. Porque han perdido el conflicto principal de la historia, que es ese conflicto entre el envidioso y el cándido. Bueno, aprendí yo y aprenden de mis errores los demás. Claro, es que por eso es que vale la pena. Porque es que si uno la caga, el favor que le hace a los demás es, yo hubiera hecho lo mismo. Y uno dice, no me tocó a mí. A nosotros nos pasó, yo cuento mucho esta anécdota, yo hacía un festival en la Universidad de los Andes que era un nacional universitario. Y me llegaron unos caleños maravillosos que los dos, cada uno por su lado, contaba muy bien y se juntaron e hicieron un espectáculo de una novela de Vilán Kundera que se llama Nadie se va a reír. Oiga, cosa lenta y mala. Muy malo, porque además tenían luces y el de las luces estuvo lento, entonces les ralentizó el espectáculo entero, en fin. Y el otro día todos entre ellos se murmuraban hablando de la mala función de los otros, pero nadie les había dicho, todos callados. Entonces por la noche se hacían reuniones como de evaluación, porque pues era un evento formativo, de los espectáculos vistos, de qué se hacía, de cómo iban las universidades, bueno, en fin. Y terminada la reunión, o empezando la reunión, yo les dije que había que darle las gracias a ellos dos por el mal espectáculo que habían dado el día anterior. Y no era porque estuviera mal planteado, no era porque no estuviera bien pensado, no era porque no tuviera posibilidades, pero habían cometido, decimos, 6 errores dramáticos para un narrador. Y en vez de sumarse, se habían restado los dos. Pero eso, el favor que le haces al equipo entero que estuvo en esa sesión, que fueron fácilmente 15 narradores, de decir, claro, es que claro, bueno, tal, con la luz tal, mira tal cosa, mira tal cosa, mira tal cosa. Entonces era una cosa así de, no, es que no es un trabajo que sobre, es un trabajo que ayuda y que resume trabajo para todos. Gracias. A ti, ¿Quién muchas más? gracias. Gracias. ¿Quién más? Heréndira, dale. Cuentan hace mucho en la mitología de los aztecas, que es un pueblo originario de mi país, el gran rey Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada, estaba allá donde viven los dioses. Entonces, él quiso vivir como un ser humano, pero claro, para bajar a la tierra no podía ir con su facha de serpiente emplumada porque todo el mundo se iba a espantar. Así es que tuvo que adoptar la forma de un ser humano y bajó a la tierra. Y entonces anduvo en las montañas, en los ríos, en los bosques, conociendo todo. Y así pasó el tiempo y se le olvidó que él ya era un ser humano. Así es que cuando iba a llegar la noche, pues tenía tremenda hambre, mucha hambre, pero mientras más oscuro se hacía, pues no sabía ni qué comer. Así es que llegó la oscuridad por completo. Él estaba cansadísimo y con muchísima hambre. Cerca de ahí pasó un conejo que al verlo se compadeció de él y entonces le dijo, ay señor, qué bueno que anda usted por aquí. Se ve usted muy fatigado, muy cansado. Quetzalcóatl le dijo, es que tengo muchísima, pero muchísima hambre. El conejo iba comiendo una zanahoria. Y entonces se la ofreció a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl le dijo, ay, muchas gracias, pero esa es tu comida, yo no te puedo quitar tu comida. El conejo siguió comiendo y siguió observando a Quetzalcóatl. Así es que le dijo, bueno, señor, pues va a estar muy difícil que encuentre usted por aquí algo, así es que cómame. Quetzalcóatl se quedó asombrado de tan noble animal que se sacrificaba para que él comiera y le dijo, no, no puedo hacer eso porque tú eres un ser vivo y yo no puedo hacerte daño. Sí, cómame, señor. Yo soy
una criatura muy inferior y usted puede subsanar su hambre, así es que cómame. Primer final, Quetzalcóatl, viendo al sacrificio de tan noble animal, lo tomó entre sus brazos, lo subió tan alto, tan alto, tan alto y lo estampó en la luna. Después lo bajó y le dijo, no te voy a comer, pero por tu gran sacrificio vas a quedar para siempre en la luna. Y es por eso que podemos ver en la luna la estampa del conejo. El conejo estaba maravillado porque, ¡wow! Él tan insignificante estaba allí para siempre en la luna. Es el primer final. Segundo final. Quetzalcóatl pensó y pensó que sí, de verdad se iba a morir de hambre. Así es que tomó al conejo y se lo comió. Y bueno, después, pues se sintió tan mal de haberse comido al pobre conejo que subió a donde viven los dioses y esculpió al conejo para recordarlo siempre. Tercer final. Quetzalcóatl, al ver el sacrificio de tan noble animal que estaba dispuesto a hacer, pues vio qué más encontraba por allí. Y como solo estaba la zanahoria, pues se comió la zanahoria. No se satisfizo su hambre, así es que se regresó. Y bueno, pues recordó al conejo y por eso lo esculpió y ahí hizo una de conejo, se regresó a donde los dioses y pensó que era muy aburrido. Bueno, no muy aburrido, pero los humanos tienen tantas debilidades y carencias, porque aparte del hambre también tenía frío y pensó que no estaba bien ser un ser humano, que prefería ser un dios. Tercer final. Muy bien, muchas gracias, Heréndira. ¿Quién va? Julián y Connie. Listo. Listo, bueno. Cuentan que en la selva del Amazonas una vez iba el jaguar caminando. Los jaguares así con ese jaguar con ese andar que tiene como elegante, como pavoneándose, más bien como medio engreído, porque se sentía poderoso, porque él estaba seguro que era el animal más temido de toda la selva. Y entonces iba ahí, iba feliz y miraba a los otros animalitos y les decía, yo soy el animal más temido de toda la selva. Seguía andando y seguía caminando y a todos los animalitos que se encontraban les repetía lo mismo. Yo soy el animal más temido de toda la selva y seguía caminando cuando de pronto empezó a escuchar por allá una risita burlona. De esas como que ya cuando se están burlando de uno que uno siente y esa risita. Es que el animal más temido de toda la selva. Y el jaguar estaba entonces furioso. Empezó a mirar para todo lado para ver de dónde venía esa risa y miraba para un lado y para otro, pero no encontraba quién se reía y la risita seguía. Es que el animal más furioso de toda la selva, el más temido, y seguía caminando y no encontraba dónde. Cuando de pronto subió la mirada, se dio cuenta que allá arriba había una nube. Y era la nube la que se estaba riendo del jaguar. Es que el animal más temido de toda la selva. Entonces el jaguar lo miró furioso y le dijo, ¿usted está dudando de que yo soy el animal más temido de toda la selva? Y claro, el más temido de toda la selva soy yo. Entonces el jaguar le dijo que cómo así, que eso era imposible, que cómo le iban a temer más a una nube que estaba por allá arriba si él estaba ahí en la tierra, que quién no le iba a temer. Y entonces la nube le dijo, bueno, pues hagamos una apuesta y apostar. Y entonces la apuesta consistía en que se iban a ir al poblado más cercano a ver a quién le tenían más miedo, donde vivían los hombres. Y en efecto, se fueron la nube y el jaguar andando allá, a donde estaban los hombres. Y llegaron allá. Y el primero que salió a escena fue el jaguar. Claro, el jaguar no podía desentonar. Saltó en medio del poblado. Las personas estaban ahí tranquilas en sus quehaceres del día a día, macerando ahí la yuca, barriendo. Estaban tranquilos. Y ese día el jaguar saltó en medio del poblado, pero ese día quería salir. Quería que lo temieran. Y estaba sobreactuado. Y entonces empezó a rugir y empezó a tratar de asustar a las personas, pero es como esos perritos que uno a veces ve que uno sabe que ladran, pero no le van a hacer a uno nada. Eso le pasó al jaguar ahí. La gente pues lo vio ahí como
que sí, que rugía y que lanzaba como manotazos, pero realmente no, como que no daba miedo y la gente quería seguir en lo que estaba y realmente estaban en eso. Entonces, no, empezaron a coger tierra, palos, las mismas escobas con las que estaban, le empezaron a lanzar al jaguar. El jaguar no le quedó de otra sino saltos, saltos y volver otra vez a la selva. Y se quedó allá como asustado y miró a la nube y la nube le dijo, espere que ahora voy yo. Y entonces la nube se posó sobre el poblado y empezó a respirar. Y empezó a respirar y empezó a ser más dura, más fuerte, más grande. Y se empezó a oscurecer, a oscurecer. Y cuando la gente empezó a ver esa nube tan grande, esa nube tan oscura, sin pensarlo dos veces, empezaron todos a correr para dentro de las casas y cayó un aguacero que duró 3 días casi duró ese aguacero. Y la gente en efecto corrió a salvaguardarse de esa lluvia tan torrencial que hacía. Ya al cabo de 2 días después de semejante lluvia, ya la nube volvió a su tamaño normal y allá, en un rincón, estaba el jaguar, como medio avergonzado, como medio apenado. No tuvo otra que, después de 2 días, meter su colita en su rabo, entre las patas, y salir silencioso a ir a buscar comida porque llevaba 2 días sin comer. Cuentan que desde entonces el jaguar no volvió a dudar que el ser más temido era la nube. Ese es el final original. El segundo final. Y entonces, cuando hicieron la apuesta, salta primero el jaguar, hace su sobreactuación y llega la nube. Y llega la nube y se posa y empieza esa lluvia torrencial. Y empieza a llover 2, 3, 4, 5, 6 días lloviendo. Y llovió tanto durante tantos días que el agua empezó a subir. El agua empezó a subir y la selva se inundó. La selva se inundó y se llevó no solo a los animalitos, sino a los hombres, también se llevó al jaguar y muchas cosas desaparecieron. Cuentan que desde entonces en aquella selva nadie se atreve a hacer apuestas con las nubes, porque todo el mundo sabe que las nubes pueden ser peligrosas. Ese es el segundo. Y para el tercero me tengo que volver un poquito más. Entonces hicieron la apuesta. Y el primero que se arriesgó a tratar de asustar al poblado fue la nube. Y la nube empezó a respirar duro, a hacerse más grande. Y en efecto, cuando la gente vio esa nube tan grande, rayos, centellas, la lluvia, esa nube tan grande, pues empezaron a correr para sus casas y se salvaguardaron. Y llovió durante casi 3 días. Y el jaguar ahí, agazapadito en la selva, esperando a que terminara de llover. Al cabo de los 3 días, en efecto, llovió y la nube estaba segura que lo había hecho bien. Pero el jaguar le dijo, espérenme un momentico. Y dejó que todo volviera a la normalidad. 2, 3 días esperando ahí, agazapadito en la selva. Felino, que sabe esperar. Al cabo de los 2, 3 días, otra vez los hombres, las mujeres retomaron sus actividades normales. Y sin decir mucho, sin decir nada, sin hacer mucho ruido, el jaguar empezó a acercarse y pegó un salto. Sin decir nada, se dirigió a uno de los niños de ahí, del poblado, lo agarró del cuello y se lo llevó y se lo comió. Cuando la nube vio esa escena tan sangrienta, se sintió un poquito mal, se sintió un poquito triste y cuentan que siguió su camino y que se prometió que nunca más iba a volver a dudar de la fiereza y del temor que los hombres le pueden tener a un jaguar. Y fin. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Connie. Bueno, esta historia comienza en un reino de muy, muy lejano. Justo ahí había un emperador y este emperador escuchó hablar de un mago. Y como todos sabemos aquí que a los reyes, a los emperadores y a toda esa gente, cuando escuchan de alguien poderoso, pues lo quieren tener en su reino. Entonces aquel emperador mandó a llamar a ese mago y cuando ya estaban los 2 hombres, este le preguntó que si era verdad que él tenía poderes mágicos. Pero entonces aquel supuesto mago le dijo que no, que él simplemente lo que podía hacer era hacer reír a la gente y nada más. A este emperador no le gustó en lo absoluto lo que le había dicho, así que le regaló una botella de vino y lo mandó para su casa. Mucho, pero mucho tiempo después, aparece este mago diciendo que va a emprender un viaje muy lejano y que se quiere despedir del emperador. El emperador le dice que sí, que pase, y aparte de todo le organiza un banquete.
pero ahí en ese banquete era una mesa enorme y ahí había mucha comida, mucha bebida, muchas cosas ricas, comidas que el pobre mago nunca en la vida había probado. Entonces, claro, él estaba súper emocionado y le dijo que si podía hacerle un truquito de magia. El emperador le dijo que sí. Entonces este mago mandó a pedir un pedazo de tela y unas tijeras y luego comenzó a cortarlas en forma de mariposa y en forma de abeja. Y luego, una a una, las iba colocando sobre la mesa. Cuando ya tuvo suficientes, el mago comenzó a mover sus manos de arriba abajo y poco a poco las mariposas y las abejas se iban llenando por todo el reino. Las mariposas se posaban en las cabezas de las mujeres y las abejas se posaban en las vestiduras del emperador. ¡Ah! Este emperador estaba tan emocionado que, claro, cuando efectivamente se dio cuenta que este hombre sí era muy, muy poderoso. Aquel mago ya después se dio cuenta que era momento de traer a los animales de vuelta. Así que nuevamente comenzó a mover sus manos de arriba abajo y las mariposas y las abejas iban llegando y se iban adhiriendo a la tela. El emperador notó que en un extremo había un pedazo de forma de mariposa. Entonces su curiosidad fue tanta que le preguntó que qué pasaría con esa mariposa. El mago le dijo que tal vez alguien de su reino la había capturado, pero pues que así esta volviera podría dejar una mancha horrible en ese pedazo de tela, pues ya después de que se es encerrado, pues cambia todo, sea para mal o para bien. El emperador seguía impactado de lo poderoso que era el mago, así que le preguntó de qué tan larga sería su vida. El mago le dijo que esto dependería de todo el cariño y el equilibrio que pudiera él tener con el medio ambiente, tanto él como su reino. Él en ese momento como que no le prestó mucha atención, comenzaron a beber, comenzaron a hablar y al día siguiente nuestro mago se fue para donde tenía que irse. En ese momento el emperador comenzó a pensar en lo que le había dicho el mago, así que él comenzó a educarse. De qué manera poder cuidar el medio ambiente y asimismo poderle enseñar a su reino a cuidarlo también. Se dice que ese reino se volvió el más tranquilo, el más cuidador con todos los animales, con toda la fauna, con todo, y que vivieron muchos, muchos siglos. Hasta que una vez apareció un hombre, donde este hombre pensaba que los animales se veían más bonitos sobre la chimenea que en su hábitat. Y luego esta enfermedad comenzó a regarla con todos los hombres. El emperador trató de evitarlo, pero se cuenta que este murió, sin sufrir ningún tipo de enfermedad. Bueno, ese es el primer final y es el original. El segundo final es, claro, el emperador se da cuenta que el mago es el supermago y que él lo quiere tener en su reino, sea como sea. Él alguna vez soñó que quería tener a un consejero real que fuera un mago, pues se dice que los magos tienen una visión mucho más detallada de lo que una persona normal. Algunos magos ya habían aparecido en su reino, pero todos eran un fiasco. En cambio este mago tenía absolutamente todo lo que el rey quería. Y entonces le hizo la propuesta, que si podía ser su compañero real, su consejero. El mago, a pesar de que ya tenía su vida realizada, le dijo que sí, pues no le pareció tan descabellada la idea. Así que a la mañana siguiente, el emperador lo mandó a mostrar a todo el pueblo. Se organizó el evento, se organizó todo, se invitó a todo el pueblo. Pero entonces las personas comenzaron a hablar entre ellas. No les gustaba mucho la idea, pues se decía que los padres de aquel mago habían sido tan pero tan poderosos y a la vez tan malos, que se cuenta que acabaron con un pueblo. ¿Y por qué no? Si este ya había llegado a ser el consejero real, también podría pasar lo mismo con su pueblo. Pero al contrario, este era un mago diferente. Al principio le costó porque todos sabemos que siempre un trabajo al principio como que le cuesta a uno adaptarse y toda la cuestión. Ya cuando él se adaptó a su puesto, se comenzó a educar, comenzó a darle buenos consejos a aquel emperador. Y se cuenta
que este pueblo, de pasar a ser el más ruin, el más cruel, el más desleal, se convirtió en el pueblo más querido por todos. Ya no peleaban, ya no habían guerras, y entre otros pueblos también se habían unido con ellos. Ese sería el segundo. Y el tercer final. El rey, al ver que este sí era un mago superpoderoso como él lo quería, le dijo que quería que él estuviera en su reino, que fuera su consejero real. Pero no, el mago ya tenía su camino, él quería irse de viaje. Podía ser muy rey y muy todo, pero le dijo, no, señor, yo mañana mismo me voy de viaje. Pero ustedes saben que a los reyes no les gusta que les digan que no. Así que de inmediato el rey mandó a traer a todo su guardia real, que lo capturaran y se lo llevaran a aquella habitación que él con anterioridad había mandado organizar para él. Claro, cuando se vino la guardia real, aquel mago simplemente movió sus manos y de inmediato la guardia real se convirtió en piedra. Y no solamente fue la guardia real, todo el reino se convirtió en piedra excepto el rey. El rey se fue corriendo hasta donde estaba el mago y arrodillándose le dijo que lo disculpara, que por favor, que él no lo volvía a hacer. Pero el mago ya sabía cómo era el rey. Así que no, simplemente dejó que aquel supuesto rey tirano se fuera. Pero cuenta la leyenda que este rey actualmente todavía sigue aprendiendo por ahí algún truquito de magia, con la esperanza de volver a traer a su reino a la vida. Y se cuenta que aquel mago sigue esperando a que aparezca el rey, ¿por qué no? Para ver si alguna vez tienen su batalla final. Gracias. Bueno, queridas y queridos, yo creo que aquí vamos a parar para arreglar lo de nuestro encuentro. Realmente han sido trabajos bellísimos los de hoy. Me encanta porque ha sido una batalla dura, yo sé. Yo sé que además yo soy vehemente cuando hablo de las cosas y cuando las digo, o cuando hago la corrección o algo así. Pero realmente me encanta, digamos, el enfoque, las dudas, las inquietudes que han surgido en ustedes sobre el hecho de contar y que si la suerte nos acompaña y los hados nos lo permiten, vamos a seguir en esta escuela formativa de narración oral que tiene pues como objetivo no solamente el hecho de perfeccionar el contar, sino también el perfeccionar la manera de ver el oficio para hacerla cada vez más rica, porque entre más artistas haya con mirada artística sobre el oficio, pues más bonito y generoso va a ser nuestro ambiente. Yo también la he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, he tenido que pensar mucho en este trabajo, se lo comentaba esta mañana a una amiga española, diciéndole que lo que más bonito me estaba resultando era que después de todos los ires y diretes, terminas por entender que todo lo haces porque este es un oficio de encuentros, no solo de expresión, sino de comunicación, y que aprender eso pone en perspectiva todo el ejercicio de la oralidad. Muchísimas gracias y bueno, tenemos que poner una fecha de un encuentro. Me parece que tiene que ser después de las 4 de la tarde y me parece que tiene que ser después de los miércoles. Entonces a mí se me ocurre que puede ser un sábado. Henry, ¿cómo lo ves? Bueno, en principio felicitarlos a todos. También estuve muy atento en escucha de sus narraciones y por supuesto una felicitación inmensa. Recordarles que nuestro propósito para el año entrante es tener un encuentro de cuenteros dentro del marco del Festival Iberoamericano de Poesía, lo cual, digamos que la intencionalidad de mantener los talleres es prepararnos para ese encuentro donde, pues obviamente ustedes estarán invitados y obviamente Carolina pues nos dará una selección de cuenteros nacionales para invitar también, pero que este combo que está acá y que se está también formando y que ya tiene trayectoria, por supuesto que sí, pues nos puede acompañar en septiembre del año entrante. Esa es como la primera idea. Y la segunda, bueno, son tres. La segunda, obviamente, mantener los talleres el año entrante. Esperamos pues contar con la presencia de la mayoría, incluso los que no pudieron tomar esta segunda fase. Que estaríamos iniciando más o menos hacia febrero, ¿cierto, Carolina?
Sí, más o menos, sí. A febrero, exacto. Entonces, para que estén muy atentos a ello, recomendarles también que los otros cursos que están en la plataforma son de acceso gratuito, que sirven muchísimo para completar su proceso de formación. Entonces, invitados. Y el encuentro, yo calculo que podría ser la segunda semana de diciembre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y qué día, Henry? Podría ser un sábado. Sí, la Ah, segunda vale. semana de Segunda diciembre semana de diciembre es el sería el sábado. 14. Sábado Sábado 14. de diciembre. Espérate un momentico. Sábado 14 de diciembre. Ajá. Que es antes de las Esa sería. novenas también. Antes de las 9, antes de Laura, que cuenta. empiece todo. Antes de que empiece todo. Sí. Laura Laura. está pidiendo la palabra. Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Hoy no participé porque pues la clase pasada estuve muy activa, entonces quise que mis compañeros se Chévere, movieran. chévere. Entonces, pero quería mencionar que mi hija, estoy aquí además acompañando a mi hija a la competencia de patinaje. Acaba de ganar, quedó primera, en fin. Pero quería comentarles que una de mis hijas se gradúa el sábado 9 de diciembre en Bogotá. Entonces no sé si se podría hacer para ese día, para que yo no tuviera que viajar a Bogotá 2 fines de semana seguidos. Pero 9 es lunes. 9 de diciembre es lunes, dices. Diciembre son el 7, que es velitas, el 14, que es el siguiente, y el 21. Ah, yo pensé que era un sábado. Ah, bueno, No, no, ni 9 modo. es un lunes. Ni modo, no pasa nada. Sí, el ideal sería el 14 porque el 7 son velitas. Entonces, pues para velitas siempre es muy complicado. Tipo desde las 4 de la tarde nos podríamos encontrar, por ejemplo, si les parece. Sí. La otra es, Laura, de pronto si quieres puedes pasar del 9 al 14 acá en la finca, no hay por nosotros problema, te podemos hospedar con tu hija y pasas una temporada acá y después vas a Bogotá o nos vamos a Bogotá de aquí todos. Esa podría ser una alternativa también, ¿no? Como para poderlo alistar. Sin embargo, yo tengo que cuadrar con la librería, se llama Librería Balzac, que son los propietarios del espacio, y ajustar con ellos. Una vez que yo tenga una respuesta definitiva, entonces ya les contaría cómo sería la dinámica. Pero pues contamos con todo el apoyo de ellos. ¿Sí? Pero claro, entonces demos siquiera 3 opciones. Si no es Sí, el 14, que sea el 15, que sea, por ejemplo, jueves. que sea jueves. Entonces, espérate que se me... está el jueves 12, Jueves 12, está el jueves 5. Ah, no, el 5 yo no puedo. no. Tendríamos opciones jueves 12, Sábado 14. podríamos elegir martes, jueves y sábado y que ellos nos digan qué día se les dispone mejor, ¿no? De esa semana, o De sea, esa semana, el 10, martes el 12 y el 14. y el 14. Y que ellos nos digan cuál les queda mejor, ¿no? Dice Jorge Sánchez que jueves o sábado porque el martes no puede él. Jueves o sábado, listo, perfecto. Entonces jueves, dejemos jueves como tentativa y día sábado. ¿Listo? Listo, Laura. sábado 14. Entonces quedamos pendientes de tu No, confirmación. iba a sugerir que si podíamos dejar como una encuesta en el grupo para que vayan votando y Vemos. Claro, es que con era las Henry iba a opciones. hacerla, pero yo creo que ya con esas 2 fechas puede él poner la encuesta, ¿no? Hola. Aló, yo les mando a sus correos la información de las fechas y ustedes me responden a través de correo y con eso hacemos un sondeo y sabemos qué día elegir. Pero no se preocupen con eso lo haremos nosotros en el transcurso de esta semana. Bueno, también les cuento que nos fue muy bien en la entrega del libro Cosmolectores. Ahí salió publicado las personas que hicieron parte de los talleres con Rómulo Bustos, con Juan Manuel Roca, y bueno, todo el proceso de promoción de lectura que hacemos con los niños. Entonces, quien quiera adquirir el libro, es nomás sino que nos digan y con todo gusto se lo hacemos llegar.
Y no sin antes despedirme, felicitar a Carolina por ese inmenso trabajo que ha venido realizando. Estupendo, mi Caro, preciosa. Usted es una dura en esta vaina, entonces creo que todos se deben de sentir muy satisfechos del taller, muy satisfechos de todo lo que ha sido la dinámica, con muchas expectativas, porque la verdad queremos continuar con el proceso y instaurar dentro del festival también un apéndice que sea para la cuentería. Entonces, en esa tarea, pues nos vamos a dedicar en los próximos meses y contaré obviamente con tu respaldo, con tu apoyo, y ya miraremos todo el tema para anunciar el próximo taller y que no sería solamente uno, yo creo que tendríamos que hacer varios antes de llegar a septiembre. Pero eso ya lo cuadraríamos contigo y miraríamos la ruta de aprendizaje como la más efectiva para que podamos llegar muy preparados para esa fecha, en septiembre. Y pues Perfecto. nada, mis queridos, saludarlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a vos, Henry, muchas gracias a ustedes por haber apoyado continuar esto y espero que sigamos.